Esta mañana, en la entrevista central, aquí en estudios, agradecemos la presencia de Gabriel Slepak, directivo de la Asociación Cultural Israelita Shklovsky, una asociación cultural, una institución judío progresista, laica y no sionista, que, entre otros temas que podemos citar esta mañana, dio a conocer un comunicado rechazando la cancelación de un curso de posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la que iba a participar como docente invitado el profesor uruguayo-israelí Alberto Spektorovsky. La Asociación Cultural Israelita, doctor Jaime Shklovsky, como decíamos, institución judío progresista, laica y no sionista, hizo un llamado a estar alertas al antisemitismo que surge bajo otras consignas. Podríamos agregar además que esta asociación surgió a principios del siglo pasado como continuación de instituciones nacidas entre 1925 y 1926, que son antecedentes de esta institución: clubes obreros, instituciones culturales, organizaciones solidarias de ayuda mutua, diarios y publicaciones en yiddish. En 1935 estas instituciones desaparecieron y fueron creadas la Asociación Cultural Israelita del Centro y la Casa de la Cultura Dr. Jaime Shklovsky, y de la fusión de estas dos en 1950 nació la institución con la denominación actual. Profesan una concepción humanista y pretenden hacer llegar la profunda solidaridad con las víctimas del conflicto, que al día de hoy se cuentan por miles. Las muertes de un lado y otro de la frontera nos preocupa y ocupa el incremento diario de pérdidas humanas y pensar en cuánto se puede potenciar la escalada bélica en los próximos tiempos. Vamos a estar hablando de estos temas. Esta asociación cultural afirma que ninguna circunstancia justifique que se califiquen como actos de guerra ataques contra la población civil. Apoyan la exigencia de un alto al fuego inmediato emitida por el Comité de Seguridad de la ONU y el establecimiento de una mesa de negociación permanente que apoye, vigile y garantice el retorno con vida de los civiles secuestrados, el fin del sitio y del bombardeo en Gaza y una solución negociada al problema de los refugiados. Hay más temas que podríamos incluir en esta presentación, pero preferimos saludar entonces a Gabriel Slepak y darle el agradecimiento por acompañarnos esta mañana aquí. Gracias para vos, gracias a la audiencia. Un poco el objetivo de esta conversación es esclarecer las temáticas de Medio Oriente hoy en día, en una clave de reflexión, en una clave de un tema que es complejo y que lo que no se puede hacer en un caso como este es analizar la realidad en blanco y negro, en forma simplista. Uh-huh. Como a veces nosotros decimos, es como un partido de fútbol, ¿no? Uh-huh. Esto no es un clásico, esto no es No es yo soy nacional primero, de somos hinchas. ¿De quién juega somos hinchas? Porque cuando nos volvemos hinchas, es cuando empieza a tallar el fanatismo, y entonces los hinchas de cualquier cuadro tienden a justificar, como cualquier hincha, todo lo que hace su lado y su bando. Hay como una identificación previa. Yo estoy de este bando y por lo tanto voy a apoyar todo lo que hagan esto. Los que hacen estos y son de mi cuadro, lo que cometerán son errores, pero no hay un análisis más profundo. Entonces un poco la idea, en base a todo lo que planteaste, de declaraciones que no son por este conflicto. O sea, las declaraciones de la institución sobre este tema de Medio Oriente no arranca el 7 de octubre. Quienes estamos hace décadas en la institución sabemos que cada poco tiempo tenemos que estar sacando declaraciones y analizando lo que nosotros siempre llamamos y hemos puesto espiral de violencia. Si hay algo que sucedió acá es una espiral de violencia anunciado durante décadas y décadas, y que está estallando en la forma más cruenta en este momento. Tú decías justamente, hacías alusión a esa espiral de violencia, a temas que no son nuevos y que habría incluso que historiar mucho más. Obvio que no nos da el tiempo de hacerlo tan profundamente, pero hay dos fuerzas en pugna que son evidentemente muy diferentes, ¿no? Y eso genera también la natural postura por el lado más débil, ¿no? Sí, o sea, en particular, sí, lógicamente y en forma natural, de izquierda uruguaya fundamentalmente siempre la tendencia al lado más débil. Diciendo también que el lado más débil no siempre, históricamente, es el lado más débil. La
La creación del Estado de Israel surge luego de la Segunda Guerra Mundial por una resolución de la ONU, luego del asesinato y el genocidio de 6 millones de personas. Y entonces en la búsqueda de un hogar nacional para el pueblo judío en el año 1948. Hay que recordar un poquito esto, porque al no decirlo, digamos, uno se centra en el conflicto actual. En 1948, cuando se crea ese Estado, nosotros que somos de definición no sionista, lo cual no significa que seamos antisionistas. Y creo que esta diferencia hay que marcarla con mucha claridad. A ver. Ser no sionista es no tener el sueño o el proyecto de un hogar nacional territorial para el pueblo judío. Eso es ser no sionista. Esto no significa que nosotros, históricamente, hayamos apoyado la existencia del Estado de Israel por la situación vivida después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue nuestro apoyo, y sigue siendo nuestro apoyo a la existencia de un Israel con fronteras seguras. Claro, el Israel soñado en aquel momento era un Israel que puede ser contradictorio, paradójico o no mencionado en estos tiempos, basado en teorías de un sionismo socialista. El proyecto de aquellos primeros constructores de Israel era un Israel donde en base a lo que se llaman las granjas agrícolas, los kibbutz, se podía construir una sociedad mejor y de justicia social. Ese era el objetivo. A partir de ahí, la creación de Estado de Israel, y con el apoyo de Gran Bretaña, 5 países árabes atacan a la nación definida en la ONU, con el apoyo en ese momento de las potencias internacionales de Estados Unidos, pero fundamentalmente de la Unión Soviética. Esto hace que en aquel momento la izquierda uruguaya también se vuelque a apoyar al Estado de Israel en forma unánime, contra lo que era el imperialismo británico en ese momento. Y hay que recordar que en ese momento Palestina tampoco era un Estado independiente, era un enclave británico, no existió Palestina como país independiente. Justamente la ONU lo que estaba generando era la existencia de una consigna que nosotros mantenemos hasta ahora, que era 2 pueblos, 2 estados. Esa era la consigna. Y nosotros, como institución judía, somos una institución judía de izquierda, por la paz, una institución que busca la justicia social, porque era eso que venían nuestros abuelos cuando fundaron la institución. Lo que hicieron fue integrarse desde Uruguay a las luchas uruguayas. Pagamos, y hay que mencionarlo, la diversidad de la vida judía en el mundo y en Uruguay. En Uruguay nosotros fuimos, ya no lo definimos solo nosotros, la propia dictadura nos definió a nosotros, el Shiklovsky, como un enemigo, y cerró nuestras actividades, intentó clausurar nuestras actividades. Si bien no cerró nuestra puerta, lo que hizo fue prohibir nuestras actividades. Éramos subversivos. Y lo habían definido bien que éramos subversivos. Efectivamente estábamos contra la dictadura y pagamos un precio por eso. Decenas de compañeros en la cárcel, decenas de compañeros en el exilio y compañeros también asesinados por ejemplo en Buenos Aires. Pagamos nuestro precio por esto. Entonces no sentimos que tenemos digamos la posibilidad y el orgullo de poder decir que cuando hablamos digamos de la vida judía en Uruguay tenemos un rol y una trayectoria y una experiencia para poder dar las opiniones que damos dentro de un marco de diversidad de la colectividad judía. De la misma forma que hay diversidad en la comunidad palestina o en la comunidad árabe, que a veces se confunden todos los términos, también hay una diversidad en la comunidad judía. Bueno, justamente aludiendo al comunicado que yo leía al principio, dice, jamás no representa a todo el pueblo palestino, y no es lo mismo el término palestino que musulmán, ni tampoco musulmán que islamista, ni islamista es lo mismo que árabe. Es en la diversidad en donde se asienta la posibilidad de encuentros. Y también dice ese documento que urge conocer para entender, distinguir conceptualmente personas judías de ciudadanos y ciudadanos israelíes, de gobierno de Estado de Israel, porque ignorar estas diferencias implica tanto desconocer a las comunidades judías con diversas posiciones en todo el mundo como ignorar la existencia de una amplia ciudadanía árabe israelí. Esto me parece muy importante. Es muy importante porque marca todos los matices, los grises y las contradicciones internas entre las colectividades. A diferencia de lo que suele pensarse, ¿no? Esto de las colectividades que se unen
tras su bandera, ¿no? Como pasó el 7 de octubre, cuando hay una guerra, cuando hay una situación de conflicto, las comunidades se unen tras una bandera. Nosotros creemos que la fortaleza de la comunidad judía es justamente poder marcar sus diversidades, es exactamente lo contrario de lo que a veces se maneja, y por otro lado, la búsqueda de acuerdos y negociaciones con el sector palestino también se funda en esas diversidades. Si yo defino a todos los palestinos como iguales, entonces estoy confundiendo un grupo que nosotros calificamos como terrorista, como Hamás. No solo es terrorista por sus métodos, por lo que pasó el 7 de octubre. Hay que recordar que lo que pasó el 7 de octubre no es un error táctico, no es algo que pasó porque salió mal. O sea, es un ataque deliberado a población civil del sur de Israel, no cualquier población civil, sino en particular población civil de los kibutz. O sea, estamos hablando de población civil que estaba haciendo en muchos casos una fiesta por la paz, como fue el ataque a los jóvenes. O sea, cuando golpea Hamás, golpea desde el punto de vista, o sea, humano, pero físico, pero cultural, a la izquierda israelí, a la debilitada izquierda israelí cuando golpea Hamás. Entonces hay que diferenciar. Ahora, el gobierno israelí se aprovecha de eso, ¿no? Por supuesto, el gobierno israelí se aprovecha de eso, como también en otras circunstancias históricas, el gobierno de Estados Unidos se aprovecha del ataque de las Torres Gemelas. Con esto no estamos diciendo ni cercanamente que esto es un ataque de bandera ajena. O sea, lo que sí es cierto es que objetivamente el ataque de Hamás el 7 de octubre lo que hace fue fortalecer las posiciones, por supuesto, de Hamás, pero las posiciones de un gobierno que no tenemos ningún empacho en calificar de fascista. Es un gobierno aliado a la ultraderecha, incluso a grupos terroristas y colonizadores israelíes. ¿De qué gobierno estamos hablando? De gobierno de Israel, de gobierno de Netanyahu. O sea, el gobierno de Netanyahu objetivamente se fortalece, por lo menos en primera instancia, al ser golpeada la población israelí. Y estamos hablando de un gobierno que semanas antes durante meses tuvo marchas en la calle con cientos de miles de personas pidiendo su dimisión por aspectos vinculados a la corrupción y a proyectos de ley que tenían que ver con la pérdida de independencia del Poder Judicial, de los otros poderes del Estado, en parte para cubrirse el propio Netanyahu como presidente de ataques hacia él y su familia por temas de corrupción. Quiero decir, y es en ese marco donde el ataque lo que hace es, paradójicamente, fortalecerlo. Entonces, esto es una circunstancia realmente compleja, que justamente, vuelvo a lo del principio, es esto de los buenos y los malos. En realidad lo que está pasando es que las posiciones más moderadas del pueblo palestino y las posiciones más moderadas del pueblo israelí, que han buscado durante décadas poder construir dos estados viviendo en paz con sus vecinos, se han visto totalmente debilitadas, y en particular, por ejemplo, la izquierda israelí, aunque ahora parece tener cierto renacimiento, se ha visto achicada y justamente acorralada por esta situación. Quería leer una frase, voy a citar textualmente. Hemos tenido una charla con el historiador Gerardo Liebner hace pocos días, y dice una frase que puede representar, queremos que en buena forma, nuestro pensamiento sobre este tema, que es de un dirigente comunista, diputado del Parlamento israelí árabe. Y ahí hacemos una pausa. Es en el Parlamento israelí, más allá de las características de gobierno, hay representación árabe-palestina. En Israel hay 10 millones de habitantes, de los cuales 2 millones son ciudadanos árabes israelíes. Y analizar esto también es poder analizar el conflicto. O sea, salirnos un poco de la posición maniqueísta es que no existen palestinos viviendo en Israel. Sí hay ciudadanos árabes, israelíes, que tienen representación parlamentaria. Y el diputado dice: todo el sufrimiento palestino en manos de Israel desde 1948 en adelante no justifica las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre. Todas las atrocidades de Hamás el 7 de octubre no justifican las atrocidades cometidas por Israel a partir del 8 de octubre. O sea, esto un poco nos para en nuestro repudio mutuo, en que una cosa no justifica la otra, y que esto en definitiva es una cadena increyendo que no se sabe cuándo va a terminar, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos que termine en negociaciones
como han habido intentos y se han logrado parcialmente, pero en la escalada de violencia tal cual viene ahora, esto es cada vez para peor. Y los objetivos del gobierno de Israel tampoco están claros respecto a qué va a pasar con la franja de Gaza. ¿Y qué puede pasar con esta solicitud del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitando o emitiendo una orden de arresto contra Netanyahu? Bueno, ¿qué puede pasar? La verdad que no me soy un especialista ni nos consideramos especialistas. Pero ¿cómo se lee esa? Pero sí se lee por lo menos desde el punto de vista político, ideológico, es porque no es solo con Netanyahu, tiene que ver con los crímenes de Hamas y con los crímenes de Netanyahu. En ese sentido, esa postura coincide con nuestra postura institucional. Nuestra postura institucional es de repudio en ambas situaciones. El ataque de Hamas, que debo decir que todavía hay rehenes secuestrados. Esto no es algo que pasó, no hubo un ataque y esto pasó. Y me parece que los uruguayos deberíamos en este sentido también hacer memoria cuando analizamos. Hace pocos días nuestra institución, junto con una institución amiga sionista de izquierda, socialista, marchamos el 20 de mayo junto con todo el pueblo uruguayo pidiendo verdad y justicia por los crímenes de la dictadura uruguaya, que más o menos nosotros las cifras que manejamos los uruguayos de 200 asesinatos, los secuestros, todo lo que hemos vivido los uruguayos, y seguimos marchando décadas después, y nosotros somos parte de ese pueblo uruguayo que marcha. Entonces cuando estamos en una situación donde decimos que todavía hay rehenes secuestrados, estamos diciendo, en lenguaje uruguayo de la lucha del pueblo uruguayo, estamos diciendo el crimen se perpetúa. Y entonces es la vuelta de los rehenes. Y lo que pedimos es el alto del fuego, porque el alto del fuego para recibir ayuda humanitaria, porque la crisis humanitaria que se está viviendo en Gaza es una cosa espantosa y terrible, y debe parar ya. No lo estamos diciendo ahora, lo dijimos inmediatamente cuando comenzó, después de los ataques de Hamas, rápidamente también llamamos a la paz y a un alto del fuego, porque cuando hay un ataque que es masivo a la población, lo que sucede son las víctimas civiles y los miles de muertos que objetivamente hay de población civil, y por un tema, diría, hasta demográfico, de niños. Y a nosotros nos duele cada una de esas muertes. ¿Coinciden con la expresión de genocidio? Nosotros no hemos manejado la expresión de genocidio. Sí hemos manejado, y lo manejaste al principio, crímenes de guerra, hemos hablado de atrocidades, hemos hablado de horror, hemos hablado de lo inhumano. En realidad, como judíos que sufrimos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, por lo menos no entendemos que haya un nivel de genocidio, porque a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y admitimos la discusión hasta académica, diría, de la palabra. Que podamos discutir la palabra no significa que minimicemos lo que está ocurriendo, para nada. Pero, como dije hoy, por ejemplo, y lo comparamos con hechos históricos, como la Alemania nazi, no hay, digamos, un asesinato generalizado o una persecución generalizada a la ciudadanía árabe palestina, que son 2 millones de habitantes. Igual no me sumo a la grosería de decir que si Israel hubiera querido matar, porque eso también lo escuchamos, ya hubiera matado a 2 millones de personas. Pero es cierto que no tiene esas características. Hay un elemento de ataque armado y un elemento territorial en lucha, y por eso no lo hemos definido como genocidio. Pero estamos totalmente de acuerdo con la misma consigna que quienes lo califican así, o sea, es el alto el fuego y ayuda humanitaria. En la medida que coincidimos con eso, bueno, entonces estamos para luchar juntos por ese alto al fuego. Ayuda humanitaria que se ha bloqueado en muchas ocasiones, y no se ha permitido a las poblaciones civiles, se las expone al hambre directamente. Es espantoso. Si algo que sabe la colectividad judía y debería recordar es lo que significa el hambre. Nosotros todos los años nuestra principal actividad de recordación es el levantamiento del gueto de Varsovia. En el levantamiento del gueto de Varsovia la gente se moría de hambre. Recordamos un pequeño lugar hacinado en Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, donde juntaron a 300.000 judíos en 2 kilómetros por 3 kilómetros, muertos de hambre, muertos por enfermedades, y después enviados a los campos de exterminio de Auschwitz. Eso fue lo que nosotros los judíos vivimos. Como los judíos vivimos esto y nuestros abuelos vivieron esto,
todo lo que tenga que ver con guerra, todo lo que tenga que ver con violencia, la repudiamos y buscamos, y siempre hemos buscado, como te decía hoy, durante décadas las salidas negociadas. Lo que pasa está que de un lado y de otro, y repito, de un lado y de otro, siempre han primado los grupos extremistas que se fortalecen unos a otros. Nosotros estamos por fortalecer a los grupos que son minoritarios pero existen, por la paz y por la negociación que han existido siempre, de población árabe, palestina, de población israelí, judía. Siempre hemos propuesto y promovido eso. Pero al mismo tiempo lo que ha sucedido en la vida real, y por eso hay veces que se dice que nuestra consigna, 2 pueblos, 2 estados, es utópica, pero seguimos con eso, tenemos un valor de principios ahí. Ahora, Israel sigue reclamando, dentro de esos 2 estados, 2 territorios, sigue reclamando parte de sus territorios en territorio palestino. Sí, nuestra postura histórica ha sido las fronteras creadas por la ONU en 1948. En general el discurso es cambiar, digamos, a través del tema de la seguridad y los ataques que ha recibido Israel, lo que ha hecho Israel ha ido conquistando territorios. En la medida que recibe ataques, conquista territorios, y esto se vuelve a hacer un círculo vicioso. La verdad que uno ve el mapa de territorio palestino y ve cómo se va fragmentando a lo largo de las décadas, ¿no? Se va fragmentando y cada vez, pero aparte no solo en el territorio, sino en las situaciones, por ejemplo, Cisjordania, o sea, el lado este de Israel, con estatutos, digamos, de distinta índole. Hay como 3 territorios llamados A, B y C, con control de Israel, pero aparte con ocupaciones de colonos. Entonces, en la medida de que hay poblaciones, y son poblaciones en general extremistas, por eso van a esos territorios que van ganando, son cientos de miles de personas, cada vez Israel, digamos, en la medida que siguen habiendo asentamientos judíos, israelíes, cada vez va a ser más difícil esta propuesta nuestra de 2 pueblos, 2 estados, pero que no es una propuesta nuestra, es la propuesta original de la ONU, ¿no? Es la misma que está pidiendo paz y alto al fuego hoy en día. Bueno, te imaginarás que hay en los mensajes de la audiencia mucha polémica, que no vamos a poder zanjar en una nota tan breve, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, el objetivo era poner otra mirada con respecto a estos temas. En su momento también tuvimos aquí en estos mismos micrófonos a la embajadora de Palestina en nuestro país. Es un tema que seguramente lo vamos a seguir abordando con las dificultades que nos genera, ¿no? Nosotros vamos a seguir bregando por la paz y lo hemos hecho por la vía no solo de los comunicados. En principio, nuestra institución trabaja con niños y trabaja con jóvenes. Nos toca los de la ley, en el sentido que hemos cantado juntos en un coro que participamos, la canción para la guerra nada, junto con los niños y jóvenes de la institución. Hemos sumado esa misma consigna a los muros, de Montevideo, a través de un elemento de coordinación flexible que existe con grupos palestinos, moderados, con la colectividad armenia, con la colectividad afro, y todos juntos hemos hecho un gran acto que no sé si tuvo la repercusión que debió tener, que es el 7 de diciembre en el Paraninfo de la universidad, con la presencia del rector de la universidad y con el ex rector de la universidad. Hicimos un gran acto con el Paraninfo lleno por la paz, y no sé si eso tuvo la difusión que debió tenerse. Es por ese camino que estamos. Nosotros estamos de acuerdo con las luchas palestinas cuando se trata de crear un Estado. Con lo que realmente tenemos la discrepancia es cuando se dice desde el río hasta el mar, porque eso es lo que plantea, es exactamente lo mismo para el otro lado, el exterminio del Estado de Israel. Nosotros lo que queremos es 2 pueblos, 2 estados conviviendo juntos, y en esa lucha conjunta es que estamos. Gabriel Slepak, del directivo de la Asociación Cultural Israelita Siltlovsky, gracias por estos minutos esta mañana en Info 24. Bueno, muchas gracias.